a través de Jesús, observándoles al Señor por 3 años y medio. Se aprende viendo, y luego Lucas nos registra cómo ellos interceden en todo el libro de los Hechos. Pero vamos a empezar por el principio de Hechos, capítulo 1, y al final del versículo 3 está una conjunción que une con otra del 4, muy importante. Dice, y hablándole acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre, lo cual le dijo, oísteis de mí. Luego continúa el Espíritu a través de Lucas en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En las últimas 2 décadas se ha acercado al libro de los Hechos como creo que la iglesia se debe acercar. Lucas se había dejado dentro del conocimiento bíblico a un lugar marginal en la iglesia cristiana, principalmente en las iglesias históricas, producto de la Reforma. Era un libro, sobre todo el libro de los Hechos, que no tenía el poder para hacer estudios que permitieran a la vida de la iglesia ordenar sus prácticas. Es decir, no era digno de norma y de fe, de conducta de la iglesia. Era un libro, se consideraba un libro con hechos históricos de la iglesia, muy importante para ver la evolución de la iglesia, pero no tenía el valor que otros escritos en el Nuevo Testamento. Y décadas se pasó de largo el estudio serio del libro de los Hechos. Luego, algunos términos como llenura del Espíritu se interpretaron tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos con términos y pensamientos paulinos. Eso contribuyó a callar a Lucas, el pensamiento de Lucas. Lucas es para nosotros un hombre digno de una excelente teología, por
la soberanía de Dios, Dios usó a este hombre, hizo 2 libros muy importantes para la iglesia pentecostal y carismática de todos los tiempos. De hecho, en el libro del Evangelio, Lucas marca a Jesús carismático. Es donde se registra el mayor número de actividad del Espíritu a través de la vida y obra de Jesucristo. Y es el libro de los Hechos que Él muestra y quiere mostrar que el mismo Jesús que anduvo haciendo esos milagros y prodigios y señales que el reino estaba, es el mismo que está ahora en la iglesia a través del Espíritu Santo. Por eso, el gran éxito de la iglesia pentecostal clásica y el movimiento carismático en el mundo serio se debe a que se restaura muchas de las prácticas de las comunidades de fe del primer siglo registrada por este autor sagrado. Y al restaurar estamos viendo extraordinaria explosión de la presencia manifiesta de Dios en todo el mundo. Y es entonces para mí un gran paradigma el libro de los Hechos para nuestra práctica de intercesores. Encontramos siempre la intercesión en la vida, en la actividad de la iglesia del primer siglo, en el liderazgo, en la misión. Nunca hay ningún divorcio entre la praxis y la intercesión, la oración. Lo mismo que encontramos en la vida del Señor. Se apartaban, iba a orar y luego bajaba de las montañas a ministrar. Claro, habían sido modelados por el Señor. Quiero brevemente, porque hay tela aquí, hay bastante tela, pero me dijeron que sea breve en estas ocasiones y voy a sujetarme a la indicación. Pero quiero proponer a los intercesores, los discípulos, como gran modelo de intercesión para la iglesia nuestra. En primer lugar, ellos interceden, como vemos en este pasaje, en el marco de una revelación, la revelación del reino. Dice, y hablándole acerca del reino de Dios. En el trasfondo y en el contexto temático vemos que Jesús anduvo 40 días después de la resurrección. Estos 40 días, casi nunca predicamos de esos 40 días, aunque son pocos los registros, pero hizo muchas cosas el Señor, muy trascendente esos 40 días después de su resurrección. Y una es afinar el mensaje, la revelación del reino de Dios. El mensaje fundamental, Él viene a predicar el reino. Él no se predica a sí mismo, Él no se predica del reino. Comienza su ministerio, que el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto
el pueblo de Israel tiene la oportunidad de arrepentirse. Demuestra que la presencia del reino se ha introducido en la historia. Lo que habían prometido los profetas es una realidad ya y ha iniciado. Aunque no está todavía en su plenitud, pero las señales concretas de ese reino ya están en su persona, en su vida, en su ministerio. Juan preguntaba, pregunten a él si es él el que había de venir, el prometido. Y el Señor le manda la contestación a su pregunta en términos concretos, que los cojos andan, los ciegos ven, el evangelio es predicado a los pobres. Es decir, está definiendo ya, entre otras cosas, que es el reino, es el poder dinámico de Dios que restaura todas las cosas. Amén. El reino ya está en su persona. Y es este mensaje que necesita ser afinado estos 40 días. Y se pasa enseñando acerca del reino de Dios, una tremenda revelación. Jesús viene a predicar el evangelio del reino. Hay muchas citas en los evangelios. Dice el evangelio del reino. Necesitamos recobrar con urgencia el entendimiento, o a lo mejor nunca hemos entendido en su plenitud el evangelio del reino. Estamos muy limitados. De hecho, nuestra tradición pentecostal con dispensacionalismo niega que el reino es una realidad. Será una realidad futura. Fue una realidad en el ministerio, pero ya estamos en otra dispensación y el reino no está. Una de las contradicciones serias del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal no tiene teología propia, tiene teología de 4 sistemas y una mezcla aberrante a veces. Otras cosas muy buenas, por cierto. Pero muchos no entienden esta revelación. Si uno quiere participar en una intercesión trascendente como está haciendo la Iglesia del Señor por todo el mundo, necesitamos entender claramente la revelación del reino. Es en este contexto de una revelación, otra vez la palabra revelada mueve el corazón de los intercesores, debe mover el corazón. No las ideas propias, los deseos, por más nobles que sean, es el reino. Interceder en un marco de una revelación. Hablando acerca del reino de Dios, y lo une con el kai en griego, es una preposición, kai, que se debe traducir también, es mejor traducción. Kai en griego, también. Ahora aquí la unión, habla la unión de importancia. Exegéticamente, Lucas queda registrado. Poned atención en esto. Estando juntos, les mandó
que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La segunda cosa que quiero recalcar aquí es que interceden con un foco preciso en lo prometido. Un intercesor sabe dónde echar. No es por hablar y verborrea. A veces tenemos una verborrea, ¿no? Y hablamos y decimos y gritamos y está bien, pero nos debe llamar la atención que los grandes intercesores sabían que interceder. Se enfocaban en la promesa. Les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Lucas quiere poner esta analogía, así como Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, así sus discípulos deben ser bautizados. Por eso promete el Espíritu, promete el bautismo con el Espíritu Santo, la promesa del Padre, para realizar una vocación ministerial, para ser eficaces en el testimonio, en la misión. El diseño de Dios para la iglesia siempre fue por la capacitación, la habilitación del Espíritu de Dios. Ellos se enfocan, obedecen al Señor y los encontramos juntos, orando. Su enfoque lo muestran en la oración específica que hacen. La búsqueda específica, el deseo específico. Tienen una revelación de su maestro y le llama a descargo en Jerusalén. Esperando. Versículo 14 nos da un registro de esta obediencia. Todos estos perseveraban unánime en oración y luego la intercesión con perseverancia. El registro, perseverancia, que se debe traducir con acérrimo. Proscautantes es un participio verbal. Para los exégetes bíblicos es muy importante un participio. No es un verbo, pero cumple la función de un verbo. Es un adjetivo verbal, califica, da carácter. Ellos le caracterizaba, eso quiere decir Lucas al poner participio, ya era característico en sus discípulos ese estilo de vida. Ya no es una ocasión, un momento. En los 3 años habían aprendido a orar. Y además, el adjetivo es acérrimo. Es un adjetivo verbal con una fuerza tremenda. Es un compuesto, tiene una preposición pros y el adjetivo indica acérrimo, ir con energía hacia una meta,
compasión. La intercesión nueva-testamental caracteriza la pasión del que ora. Es además un presente, indica que era una constancia, y así lo vemos en todo el registro de hechos. Perseveraba, iban con energía hacia un objetivo, con acervo, con pasión, se aferraba a la promesa, buscaban, así oraban. Cuando tenían retos misioneros, recordaban la palabra de su Señor, y ese era el enfoque de su intercesión. Cuando vienen el peligro, y oran al Señor recordando que Él le ha prometido estar con ellos y respaldarlos. Además agrega que esa perseverancia era con oración. Y luego, déjenme decir algo muy importante de esta palabra. La oración no es lo que nosotros hablamos de hablar, petición, más concuerda con la palabra ruego. La oración aquí viene de una rendición total. El que ora se quebranta, es una palabra que más o menos equivale a la adoración, al quebranto delante de Dios, al altar del Señor, el deseo de la persona a un quebranto delante de su Señor. Por lo tanto, el contenido de esto es la vida propia del que ora. Maravilloso. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. No os conforméis a este mundo, sino transformaos en el entendimiento, y pide antes que demos sacrificios vivos, que presentemos nuestro cuerpo. Ese es. Hace mucho aprendí que Dios no desea lo que yo hago por Él. Él me desea a mí, que es muy diferente. Sería muy bueno que si tú estés en el ministerio, aprendas eso. Dios con nosotros y nosotros hará su obra. Amén. Todos somos útiles, pero nadie es indispensable. Dios no anda buscando lo que yo hago por Él. Lo que hago por Él es una respuesta de mi amor por la obra que Él ha hecho en la cruz. Pero no es una respuesta para agradarlo. Dios nos anda buscando a los intercesores. Y el contenido de la intercesión, el principal contenido de la intercesión es nuestras vidas quebrantadas en su presencia. Es nuestra pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino.
Prani me está diciendo que no he hecho la tarea. Tengo un Prani y me está recordando, perdón.